Hola, muy buenas tardes, jóvenes de la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica. El día de hoy la temática de la clase va a ser a través de una videoclase. Este esquema lo utilizo en ocasiones en otras universidades y es un esquema que nos permite estar conectados. En la parte de abajo a este video van a estar algunas lecturas y foros que es necesario que comenten. La clase que voy a impartir en este momento es referente a la temática del sábado pasado y es compartirles algunos conceptos de gestión de innovación tecnológica y de portafolio, sobre todo la parte de gestión de portafolio de innovación y cómo se inserta en el paradigma del Management Innovation. Entonces, yo les pido por favor su atención en esta videoclase, como si estuviéramos en la clase presencial, y que puedan hacer tres cosas fundamentales: los ejercicios que están en el foro, las lecturas que están para este sábado 25 para poder comentarlas a manera de debate, y de igual manera voy a comentar un poquito la estructura del curso en la plataforma, un poco por si ha quedado duda de cuáles son las lecturas, por qué las lecturas, hasta la figura del profesor asistente, cómo se ubica en el paradigma de la innovación docente, la innovación educativa. Bueno, uno de los primeros puntos es tratar qué es la gestión de portafolio de innovación. Como hemos visto a través de las lecturas, pues un portafolio de innovación se inserta como un área estratégica de las empresas. Para desarrollar el concepto de gestión de portafolio es necesario tener en claro dos elementos fundamentales. Uno que es la diversificación del riesgo y la capacidad de seleccionar cuáles proyectos y por qué motivos. Una de las lecturas hablaba de la importancia del riesgo en los proyectos de innovación y cómo los emprendedores o los intraemprendedores dentro de las organizaciones, en función a ciertos criterios, seleccionaban los proyectos de innovación. Seleccionar un portafolio de un proyecto de innovación en cualquier empresa o instituto público es complejo. Es por ello que es tan importante entender de qué manera es el mercado al cual yo estoy dirigiendo mi proyecto o mi serie de proyectos a través del portafolio y cuál es la etapa en la que vive la organización. No olvidar que un portafolio de innovación es un ente y un producto estratégico que se moldea, se diseña a partir de lo que la empresa en ese preciso instante requiere. Eso significa que no hay, como ustedes me decían, un formato genérico. Lo que hay son los pasos y el análisis de la industria en la cual se mueve esa empresa. Pero cada industria, cada empresa tendrá un portafolio diferente. De igual manera, en la presentación les quiero compartir la importancia de las lecturas y de los artículos, desde dónde están obtenidos, cuál es el trasfondo, para que no pareciera que son artículos random, ¿no? Sino los artículos tienen un propósito, y ese propósito es alimentar desde la propia concepción de gestión de portafolio de innovación, pero también abonar a su perfil de egreso como maestros en gestión e innovación tecnológica. Miren, en la lectura 1, como pueden ver en la lámina, Management, Innovation and Field Performance, Integration of Research Findings, nos habla un poquito de qué es la administración de la innovación o Management Innovation. No quisiera traducirlo porque el propio concepto de management es complejo. Entonces, bueno, Management Innovation lo traduce como la introducción de nuevas estructuras, procesos, sistemas, programas o prácticas dentro de la organización y sus unidades. Es decir, hay un rompimiento estructural de una organización cuando se habla de Management Innovation. Es decir, hay una antes y una después, porque trastoca las dinámicas al interior, tanto estructurales como de proceso, hasta de dinámicas en la gestión de otro tipo de recursos, entre ellos humanos y financieros. También a este artículo nos habla de la importancia de la innovación como un estandarte de la competitividad y el desempeño. Mucho se habla de esta simbiosis entre innovación y performance. Sin embargo, hay poca investigación científica que realmente una a estos dos. Por eso la importancia de este artículo, porque se prueba de manera científica a través de métodos cuantitativos cómo la relación entre innovación le impacta al desempeño de una empresa. Obvio,
lo trascendental del artículo es que originalmente se piensa simplemente la innovación y el desempeño en empresas de base tecnológica, ¿no? Software, hardware, maquinaria, etc. Sin embargo, también hace la comparativa a organizaciones no tecnológicas, y aquí la importancia para aquellos que no están metidos en una industria tecnológica como la universidad, como gobierno, etcétera, porque cómo le impacta la innovación a este tipo de organizaciones. Damanpur, como pueden ver en el artículo, está citado en varios artículos, pero uno de los artículos más importantes de Damanpur es en el 89, los tipos de innovación, y él nos invita a una concepción de innovación que tiene que ver con la adopción generalmente interna, generada como la compra o la adquisición de un producto, de un sistema, de políticas, programas, procesos o productos que son nuevos de adoptar en la organización. Y eso nos refiere de dónde proviene el portafolio. El portafolio probablemente, y la literatura nos lo menciona, es un estímulo externo, cómo la industria está cambiando a partir de estímulos externos y cómo la cultura de la organización lo adopta. Continuando con la videoclase, gestión de portafolio tecnológico ha sido una definición, con ustedes han estado en contacto con diversos artículos, pero igual no ha quedado claro qué es y qué no es. Entonces, por ello voy a dar una serie de definiciones encontradas en la literatura, y voy a hacer referencia con rojo, como pueden ver, a los artículos a los cuales ustedes tienen que ingresar de manera precisa. Miren, la construcción de un concepto conlleva lectura, análisis y debate. En 2017 ya no hay poseedores de la verdad absoluta, sobre todo en temas tan en frontera, que se van construyendo poco a poco conforme se van desarrollando nuevos acercamientos, tanto teóricos como empíricos, experimentales o no experimentales. Bueno, la gestión del portafolio, de acuerdo a Cooper, Edgett y Kleinschmidt en el 99, hablan de un proceso de decisión dinámico. Es un proceso en donde se listan proyectos de desarrollo de nuevos productos y se actualiza. Ahora, es importante saber, y refiero un poco a lo dicho anteriormente, cada industria es diferente. Las presiones de la industria son diferentes. No es lo mismo la industria del software, la industria, por ejemplo, de 3D o de videojuegos, a la industria zapatera o a la industria manufacturera, plástica o a la industria minera. Las presiones del entorno, los nuevos productos, los perfiles de capital humano, de adquisición de capital humano, son muy diferentes. Es por ello que un portafolio de innovación es muy diferente dependiendo de la empresa, y aún dentro de la misma industria, dependiendo del tamaño, de la visión, de la cultura de intraemprendimiento, etc. En este proceso, los nuevos proyectos son evaluados, seleccionados y priorizados. Yo les pongo ahí MI, ver artículo 1, porque la parte de evaluación, selección y priorización depende de Management Innovation, cómo el proceso de Management Innovation desde la cabeza va concatenando toda la estructura de la organización. Los proyectos existentes pueden ser impulsados, finiquitados o postergados, y los recursos son asignados o reasignados en los proyectos activos. Yo les voy a poner un ejemplo. En la industria de calzado hay organizaciones que ahorita están replanteando toda la parte de insumos, ya no de Estados Unidos, sino de Asia, o en algunos casos hasta de América Latina, y algunas otras poco más visionarias están experimentando tanto en materiales, nuevos materiales sintéticos, y en la parte de tecnología, es decir, acercar tiendas en línea, acercar un poco más estudios de mercado, en cuanto a los usuarios escojan sus diseños de calzado, hasta de agujetas y de suelas. Este es un fenómeno muy interesante, sobre todo cuando se presenta en industrias muy tradicionales. Hay otras industrias donde son más dinámicas, donde los proyectos de innovación tienen mayor inserción de manera natural, porque así nacen. Tomemos como cuenta Apple o Cisco o Palm, no sé, este tipo de industrias tecnológicas. Por ello también está la lectura de Silicon Valley. Bueno, sigamos avanzando. Killen en el 2008, y esto es lo importante, que no sé si recuerdan la parte si gestión de un portafolio de innovación es como una gestión de proyecto o no.
Kiel en el 2008 define el portafolio de proyectos de innovación como una colección de proyectos que son gestionados de manera centralizada para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. Y ya hablo de la parte centralizada porque tiene que ver con la estructura. ¿Quién toma las decisiones en cuanto a qué y cómo se invierte en un proyecto? Hablábamos un poco la clase con Claudia, que trabaja en Banco del Bajío, un poco dónde se toman las decisiones. ¿Se toman en la matriz del banco o se toman en las sucursales? ¿Cuál es la cultura en cuanto a las nuevas ideas? Y eso pueden verlo en Damanpur en el 89, en el artículo 8, cómo los tipos de organización son más proclives para ciertos tipos de innovación. Hay organizaciones que lo que hacen es mantener el status quo, no procesos de destrucción creativa, como hablaba Schumpeter en el 34. ¿Ustedes en qué tipo de organización están? Por eso la importancia de la lectura del artículo 8, entender cuál es mi tipo de organización, no es maquinista o está en frontera, realmente dónde se encuentra mi organización. En esta definición sugiere la gestión centralizada que este tipo de proyectos contribuye al logro de objetivos estratégicos de una manera efectiva, a la complejidad de tecnologías y un ciclo de vida más corto, acrecenta esta necesidad de estar generando nuevos portafolios. Eso pueden verlo en Kochman 2017, que es el artículo 10, que específicamente habla de cómo se presentan los proyectos en economías emergentes y en economías turbulentas, cómo reaccionan las organizaciones en economías que tienen un alto índice de turbulencia económica. Cambios de gobierno, crisis económicas, etc. No es lo mismo ser una empresa de software en Nueva Delhi, en la India, a estar en Silicon Valley, en California, con las protecciones también fiscales y gubernamentales. Siguiendo con la definición de gestión de portafolio, miren, las organizaciones se han orientado a evaluar los portafolios, ¿no? Y ya hay un paradigma muy fuerte que el componente tecnológico es como el backbone de la estrategia tecnológica de una empresa. Es decir, si no hay tecnología, no hay estrategia. Sin embargo, es una manera de ver el entorno. Les referencio aquí Dereli en 2015, porque Dereli en 2015 habla de que la gestión del portafolio es solamente un camino para llegar a la innovación. Hay varios caminos, varias metodologías. Hay empresas que de hecho no tienen tal cual un portafolio, a veces simplemente es la decisión del emprendedor, del dueño, del gerente que dice vamos por este camino sin evaluar el riesgo financiero o sin una estrategia definida. Mintzberg en el 2009 lo manifiesta en su libro de gerentes. Los gerentes toman decisiones con poca información y más con los contactos y las redes de colaboración que tienen del entorno, lo que se llama como esas pequeñas corazonadas, ¿no? Que los gerentes van viviendo, que realmente tienen un trasfondo científico. Las corazonadas son intuiciones, percepciones del trabajo que hacen día a día, ¿ok? Bueno, puse esta lámina porque se me hace muy muy importante que ustedes como estudiantes de la maestría conozcan y reconozcan su perfil de egreso y cómo las lecturas del curso abonan a su perfil de egreso, que es algo que tal vez ha estado ausente en el desarrollo de las clases, pero bueno, es parte de que ustedes vayan concatenando cómo las lecturas abonan al programa educativo, al trasfondo de la materia y a su formación. Miren, el egresado de esta maestría debe ser capaz de identificar áreas de oportunidad. ¿Cómo se identifica un área de oportunidad en un mercado? Se identifica primero conociendo ese mercado, teniendo un contacto con personas clave, pero sobre todo, ¿qué pasa en otras industrias? Adam Grant en su libro de Originales plantea los errores estratégicos más comunes, plantea cuáles son las tendencias del mercado, plantea este nuevo Internet de las cosas, plantea esta burbuja del Big Data, plantea elementos donde ustedes tienen información de primera mano. Es una bibliografía 2017, donde pueden estar en contacto con oportunidades, sea de su área o de otras áreas. Acuérdense que la mirada transdisciplinar nos ayuda a ver oportunidades en nuestros propios mercados. De igual manera, el artículo 1, 2 y 5 hablan de identificar áreas de oportunidades. Para un mejor desempeño en las organizaciones,
Es inherente hablar del performance, del rendimiento, crecimiento de las organizaciones, y por ello les pongo el artículo 6 y 8. Por medio de la gestión de un portafolio de innovación. Este portafolio está referenciado en el artículo 4, 9, 10, 11, 12 y 14, que le permite aportar soluciones, artículo 3, en base a la presentación de proyectos sociales o tecnológicos. Y aquí en la presentación es fundamental entender que las presentaciones dependen del mercado al cual lo estoy presentando. Lo estoy presentando por un mercado científico, o lo estoy presentando para un financiamiento, o lo estoy presentando para un concurso. Es por ello que Tom Kelly habla de las distintas caras que tiene la innovación. La innovación desde la visión antropológica, desde la visión creativa, desde la visión de negocio. Y es por ello la importancia de la lectura de este libro en inglés, además, en el curso. En el marco de la sustentabilidad, que es el artículo 7, como el portafolio tecnológico de innovación desde el marco sustentable a nivel local, regional e internacional. Es un poco dimensionar cómo las lecturas que están armadas en clase abonan no solamente a la materia, sino a su perfil de egreso. La siguiente parte del curso es importante que veamos este video de Why Science Demands a Leap into the Unknown, porque la ciencia demanda un salto a lo desconocido, del doctor Uri Ulon. Es muy buena la ponencia que hace, y habla de algunos procesos que hemos vivido en clase y cómo enfrentarlos al fin y al cabo. Les pido por favor que pongan pausa a este video y regresen a la plataforma para ver el video del doctor Uri Ulon. Gracias. Muy bien, regresando con la clase, espero les haya gustado el video del doctor Urilón. Nos habla de cómo es necesario saltar a lo desconocido y cómo voltear a nuestras emociones en cuanto a los proyectos de investigación. A veces vivimos como en una estructura muy sacramental de la ciencia y poco hablamos del proceso. Y que estar atorado, vivir en esa nube de confusiones es además natural. ¿Ustedes en qué nube están? Yo los veo confusos en algunas lecturas, no les queda claro para qué lo pueden usar, cómo lo pueden usar para su proyecto. Pero lo que yo les digo, y les he dicho en la clase pasada, confíen en el proceso, están en la nube y la nube es natural, ¿sí? El punto es tener la estrategia y la paciencia necesaria para seguir buscando. ¿Cuál es ese hilo conductor que nos ayuda a entender cómo unir mi proyecto? Si tienen alguna duda de cómo ver el video, el video se encuentra aquí en la parte de clase virtual, 18 de noviembre, el Tech Talk, y donde van a responder las preguntas es en esta parte del foro que se llama Reflexiones Tech Talk. Por favor, para poder comentarlas durante la clase. Bueno, regresemos de nuevo a la materia. Y bueno, gestionar la innovación o liderar la innovación. Ese es todo un tema. O es management o es leading, ¿no? Gestionar la innovación habla más de tomar las decisiones correctas para los gerentes, ¿no? Pero a veces lo correcto no embona con lo que la industria requiere. Y esta es la importancia de saber dónde está ubicada mi industria, sobre qué paradigma está ubicado, vamos a verlo más adelante, y hacia dónde me quiero mover. Y para entender hacia dónde me quiero mover como industria, es fundamental dimensionar cuál es la cultura y cómo es absorbido el concepto de innovación. Hay organizaciones que hablan de innovación simplemente por estar en la moda, por verse bien, porque es una palabra dominguera, porque se escucha bien que estoy haciendo innovación, pero realmente al interior ustedes pueden encontrar fenómenos como poca autonomía para los trabajadores, exceso de control, poca inversión en la preparación de personal, poca inversión para ir para eventos, foros, networking, etc. Y simplemente innovación se queda como una buena palabra. ¿Cómo es la cultura de innovación en tu organización? ¿Cómo se entiende el concepto? ¿O simplemente se discute, se habla de esto, de proyectos, pero pocos se concretan? Un poco lo dejo a tu reflexión porque es fundamental para tu proyecto.
¿Qué lectura del curso habla de esto? Bueno, Innovation Management in Global Competition and Competitive Advantage, que es la lectura número 2. Por eso es tan importante saber cómo el proceso de Management Innovation ayuda a las organizaciones a someterse en otra plataforma que de hecho hasta les permite exportar. Eso es el trasfondo de esta lectura. La lectura número 3 responde a una siguiente pregunta que se concatena de esta segunda, que es: ¿realmente un portafolio de innovación me hace mejor empresa? Es decir, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Hay alguna diferencia? Y nos habla de la elección de adopciones de portafolio, que es un poco el ejercicio de Excel que ustedes hicieron, y se los comparto, es muy notorio en sus proyectos. No me queda duda del trabajo y de la ciencia que le han insertado, pero poco conocen su mercado, poco conocen las tendencias de su mercado. Y la lectura 3 nos habla de ello, de la parte de la curiosidad, la audacia y sobre todo la ejecución del proyecto, desde un punto de vista, si quieren, más estratégico. Si yo les preguntara 3 elementos para una cultura de innovación, ¿cuáles me dirían? Piénsenlo un poco: trabajo en equipo, equidad, autonomía, qué sé yo. Sin embargo, en la literatura hay algunos elementos fundamentales para una cultura de innovación. Cultura que, si se dan cuenta, es el paso -2 o -4 del portafolio de innovación. Es decir, el portafolio es como el árbol que se ve y Innovation Management como las raíces que sostienen a ese árbol. Por eso la importancia de entender primero el concepto de Innovation Management y cómo la cultura termina haciendo este engarce, ¿no? 3 elementos fundamentales: organización eficiente y alineada, que lo pueden encontrar en el artículo 8, liderazgo, que la pueden encontrar en el artículo 14, y gestión del conocimiento, que lo pueden encontrar en el artículo 6. Hablemos un poquito de esta matriz de la ambición de la innovación. ¿Qué es esta matriz? Bueno, es un poco referido a lo que comenté anteriormente. ¿Dónde está su proyecto de innovación? Donde pueden ver en la gráfica es 2 ejes. El primero es dónde competir y las capacidades necesarias. ¿Dónde quiero correr? Si les gustan los autos, tengo un Ferrari, tengo un Lamborghini, tengo un Volkswagen Sedán. ¿Y dónde quiero competir? ¿En las 500 de NASCAR o dónde quiero competir? Y es un poco entender cuáles son las capacidades de mi empresa, dónde está insertado el proyecto y hacia dónde quiero moverlo. Este autor, Bánji Nagy y Geoff Tuff, en el 2015, si mal no recuerdo, nos habla de esta matriz, que es definir el nivel de ambición del portafolio de innovación, dónde queremos competir y con qué capacidades. Las primeras 3 es atender mercados y clientes actuales. Si se fijan, es lo que ya tengo, no quiero ir más allá. La mayoría de las pymes se quedan ahí por la inversión de recursos. Atender mercados y clientes adyacentes, una expansión del mercado. Por ejemplo, Samsung o LG lo vivieron cuando salieron de refrigeradores o de lavadoras y empezaron con hasta automóviles o diseño de tecnología para maquinaria. O de plano crear nuevos mercados, nuevas necesidades de clientes. Apple antes del 2007 no era una empresa de teléfonos. Si ustedes lo recuerdan, era Motorola, Nokia, empresas nórdicas, las que tenían el monopolio, por decirlo de alguna forma, de los teléfonos celulares. Y Apple desarrolló un nuevo mercado a partir de los recursos que ya tenía, que era el software. Y en el eje Y, usar las capacidades existentes, lo que ya tengo, usar capacidades o desarrollar nuevas capacidades. Si dan cuenta, en el eje de lo transformacional es donde se crean nuevos mercados y se desarrollan nuevas capacidades. Eso significa nuevas inversiones, atracción de nuevos inversores o nuevos accionistas, stock markets, o atracción de nuevo talento, por supuesto. Si Apple no sabía de teléfonos antes del 2007, pues tuvo que atraer gente que sabía de teléfonos, como Phil Schindler de Motorola. Y en ese cruce hay 3 tipos de innovaciones donde se insertan sus proyectos.
o es existente, o es adyacente, o es transformacional. Y a partir de ahí, ustedes ya tienen un elemento de dónde partir con su portafolio, porque el portafolio irremediablemente involucra riesgos. ¿Y qué riesgos estoy tomando? ¿Y qué inversiones requiero? Son recursos que no tiene la organización, entonces, ¿cómo describo hacia dónde? Si trabajo en una organización, si yo soy un emprendedor y mi proyecto, no sé, recuerdo el de Karina de comida, ok, ¿cuáles son? ¿Es transformacional o ya existe un mercado? ¿Necesito yo desarrollar nuevas capacidades o ya las tengo? ¿Ok? Porque a partir de ahí se hace un ejercicio muy honesto de mi portafolio. Continuando con la clase, la importancia del marco organizativo en la organización. Miren, uno de los grandes conflictos en las organizaciones modernas es ¿quién tiene el mando? El mando lo tiene el gerente, la media gerencia, la alta dirección, los puestos operativos. ¿Quién tiene el mando en una organización moderna? Especialmente cuando se habla de una transformación tecnológica, de mercados inciertos, de decisiones en corto tiempo, de problemas hasta de materias primas. Y es por eso que es muy importante entender cuál es el nivel de riesgo, y lo pueden ver en el artículo 7, cuál es el nivel de riesgo que se toma en una inversión de un proyecto de innovación. La parte cuantitativa, la parte de cuentas, la deben estar viendo en su parte de materia de finanzas. Sin embargo, aquí el punto medular es la ejecución. La alta dirección puede tener una idea de algún proyecto de innovación, de algún mercado, pero ¿cómo lo transfiere esa necesidad tal cual la visualiza el emprendedor a su área operativa? Miren, en su libro de Innovadores, que también les recomendé por ahí, Walter Isaacson habla de las decisiones que tanto Steve Jobs como Bill Gates, como Alan Turing, como el propio Thomas Alva Edison hacían cuando tenían una invención o querían tal cual el detalle de un proyecto o de un producto. Una de las clases de management más importantes que el fallecido Steve Jobs dio al mundo de la gestión es siempre funciona como una startup. Es decir, en una startup, ¿qué ocurre? No hay una estructura burocrática amplia, sino el emprendedor está en contacto totalmente con quien diseña el producto. Esto le permite tener un control mayor del proceso. En la gráfica que pueden ver en la lámina, ustedes pueden ver el nivel de competencias del intraemprendedor, que lo pueden ver en el artículo 5, o del emprendedor si son externos, y el nivel de riesgo y complejidad del proyecto. Comúnmente cuando se habla de un nivel de riesgo bajo y un nivel de competencia bajo, realmente no es un proyecto de innovación per se, sino es un proyecto en donde se debe reportar los hallazgos, se debe dar como ese tratamiento más administrativo, que es un poco, no sé si recuerdan la parte de la gráfica primera, de gestionar o liderar. Liderar un proyecto de innovación conlleva un nivel medio alto de competencia, sobre todo de negociación, y un riesgo alto, es decir, el riesgo puede desestabilizar la empresa, hacerla desaparecer, o el propio fuente de trabajo del emprendedor o del intraemprendedor. Cuando Apple sacó su teléfono en 2007, había una gran expectativa de los inversionistas. De hecho, Apple previo a 2006 era una empresa altamente endeudada, como pueden ver en el mercado de valores de Wall Street. Si analizan el trimestre de 2006, el primer trimestre de 2006, podrán ver el decremento que vivió la acción de Apple derivado de el apalancamiento de deuda que tenía. ¿Okay? Un portafolio es un proyecto, bueno, es un cúmulo de proyectos y hay una lógica diferente, una lógica tradicional y una lógica del proyecto de innovación. Es por eso que es tan importante las lecturas que les comparto, porque es ver a través de esos hallazgos. No hay un formato evidente, hay múltiples alternativas, hay múltiples formas de hacer un portafolio y mucho depende de su industria y cómo ustedes mantengan ese diálogo
y cómo ustedes también se visualizan como parte del proyecto, o son ejecutores, o son los diseñadores, o la idea es de alguien más, pero a ustedes les toca estarla operando. Quién es su verdadero cliente, han prototipado a su cliente, están dispuestos a recibir retroalimentación del cliente o del usuario de su proyecto, tienen bien establecido cuáles son los riesgos financieros que van a tomar, etc. Y un ejemplo que quiero darles de un portafolio de innovación es comparar qué pasa en Silicon Valley. Comparar lo que es el portafolio de Apple con Microsoft. Obvio, no tenemos acceso a esos portafolios por obvia confidencialidad, pero es un poco empezar a imaginarnos cómo podrían ser, ¿no? Miren, el propósito de un portafolio es gestionar el riesgo en el proceso de innovar, especialmente para los inversionistas. Y eso pueden ver en el artículo 11. Si ustedes recuerdan el ejemplo con el cual abre el libro Adam Grant de Originales, pues un emprendedor sí toma riesgo, pero tomando el riesgo, minimizando los riesgos. Es decir, tomo el riesgo, pero realmente al tomarlo ya sé que puedo manejarlo, puedo administrarlo, puedo gestionarlo. Y para ello hay que tener muchísima información del entorno, de los conceptos, de la teoría, de mi producto y de la industria. Solamente estos acercamientos de toma de riesgo se entienden en contextos donde las empresas compiten entre sí, ¿ok? Y cada una queriendo modificar el trasfondo de la industria. ¿Ustedes creen que la industria del calzado vende calzado per se? ¿O vende estilo? ¿O vende imagen? ¿Qué es lo que vende un zapato? Y es donde ciertas empresas lo han entendido, como Andrea, propio Flexi. Comodidad, estilo al mismo tiempo. Sin embargo, cada portafolio de innovación es diferente porque a pesar de estar en la misma industria, el mercado es diferente. Calzado coqueta es muy diferente a calzado babito, aunque vayan a calzado infantil, créanme, el mercado es totalmente diferente, no solamente en costo, sino en diseño. Yo les invito a hacerlo. Botas Cuadra a las botas Andrea es totalmente un mercado diferente. Así como en software, el software de Apple está dirigido a un mercado totalmente diferente al software de Microsoft, aunque pareciera en principio que hacen las mismas cosas. En ese sentido del rol del portafolio tecnológico y cómo se inserta en contextos turbulentos y en economías emergentes como la mexicana y la mayoría de las latinoamericanas, está el artículo 10, y ahí nos habla de la necesidad de responder a estos elementos emergentes y a través de una estrategia de gerencia. Ahí habla un poco la integración, cómo se da el proceso de integración de un portafolio tecnológico con ciertos estilos de gerencia, que realmente es la gran aportación de este artículo. Yo sé que no todos de ustedes son gerentes, pero la expectativa es que ustedes como maestros en gestión e innovación tecnológica desarrollen puestos gerenciales. De igual manera, ahora puede que no les quede muy claro cómo utilizar esto en un puesto gerencial. Sin embargo, déjenlo ahí, están en esa nube. Y la expectativa es que puedan gerenciar este tipo de proyectos. Esta es un poco la imagen o el modelo de Gary Pisano, que ya lo leyeron en el artículo de Managing Portfolio del Harvard Business Review, donde del portafolio deben de coexistir portafolios de distinta naturaleza, tanto en tecnología como en modelo de negocio. Es decir, algunos de los proyectos de un portafolio de innovación o pueden mantener el status quo de la industria o literalmente pueden destrozarlo. Por ponerles un ejemplo, Apple en el año 1982-83 más o menos ya tenía algunos elementos parecidos a un iPad y a un iPhone, que era Newton, así se llamaba, una pequeña asistente virtual, pero como el mercado era poco desarrollado, no había todo un ecosistema, simplemente la idea, ¡pum!, se desechó. Y fue un proyecto en un portafolio de innovación de Apple, sobre todo en dispositivos personales, que se le invirtió una gran cantidad de dinero y simplemente no cuajó porque no se tenía muy bien dimensionado cuáles eran los clientes y cuál era el ecosistema. Entonces, entender si mi producto requiere un nuevo modelo de negocio o estoy creando un modelo de negocio a partir de la idea o puedo utilizar un modelo de negocio ya existente es fundamental. Y aquí están los cuatro
segmentos: disruptiva, la parte de arquitectura, la parte radical o la parte incremental. Si se dan cuenta, en la parte superior derecha está donde se requiere un modelo nuevo de negocio y nuevas competencias técnicas. Entre ellos, por ejemplo, la imagen digital. Si ya no se puede imprimir las fotos, bueno, se requiere un nuevo modelo de negocio. Antes uno iba a imprimir las fotos a laboratorios, ya no. De hecho, ya no se imprimen la mayoría de las fotos, las tenemos en redes sociales. Eso ha cambiado la manera en la cual nos relacionamos con la fotografía. Y nuevas competencias, por supuesto. Quien se quedó en el paradigma de utilizar cámaras fotográficas análogas, pues más lo hace como un gusto que por una necesidad, ¿no? De igual manera, ustedes pueden visualizar dónde está su proyecto. Esta es la parte de métricas. Y voy a ser muy breve en esta parte para verla más en la clase física, que es cómo mido mi proyecto de innovación. Pero ese es el paso número 2. Es decir, ya tengo la estrategia de mi proyecto, ya sé en dónde está ubicado. Bueno, ahora cómo lo voy a medir. Ya tengo la idea, ahora cómo la voy a medir. Y hay 3 fuentes fundamentales, que es gasto, trabajo y retorno, que forma parte de este input, el proceso, y el output. A veces simplemente analizamos el output: me generó o no me generó ingreso, me generó o no me generó ventas, me generó o no patentes o papers o qué sé yo. Sin embargo, es simplemente una mirada parcial desde el output, pero no desde los recursos, cómo se transformó, la propia cultura de la organización, cómo se transformó en el proceso. Y ya por último, quiero darles estos pasos que realmente evidencian el por qué las lecturas de Management Innovation. Yo sé que les ha quedado bastante dudas de ustedes ya quieren entrar como con un formato y empezar a llenar un formato de portafolio. Sin embargo, el trasfondo de la clase fue o es iniciarles en un mundo de lectura e investigación, sobre todo desde el pensamiento estratégico y cómo visualizar oportunidades en el mercado a partir de los hallazgos científicos que se hacen en esta temática, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estamos aquí en el -1, pensamiento estratégico y oportunidades, y vamos a entrar en la parte de Management, Innovation y métricas. Este es un esquema de Morris del 2010. ¿Se dan cuenta? Para llegar al proceso de ventas de un proyecto de innovación, pues todavía hay un camino largo. Sin embargo, yo no dejaré de insistirles que entender el proceso estratégico, entender el trasfondo de dónde se inserta mi proyecto, cuál es lo que une mi portafolio de proyectos de innovación con la cultura de la organización, con la estrategia de la organización, con lo que está viviendo, es fundamental para los siguientes pasos. Bueno, yo con esto concluyo esta videoclase. Por favor, voy a dejar un foro de dudas y preguntas. Si tuvieran alguna duda o comentario, por favor, háganla a través del foro. Y les dejo también una lectura por ahí que es necesario hacer para el siguiente sábado. Es simplemente una radiografía muy breve de lo que es el portafolio para poderla comentar en clase. Sin más, yo me despido y les deseo una excelente semana y nos vemos el sábado. Gracias.